Post partido, Manchester City versus Salford. Ok, ganamos, pero creo que fue demasiada rotación. Muy buenas a todos, espero si todos se encuentren bien en el día de hoy. Bueno, voy a hacer el post partido de lo que fue esta cuarta ronda de FA Cup de entre Manchester City versus Salford, jugado en el Etihad Stadium. Y bueno, la verdad que quiere que les diga. Estoy como un poco... No, creo que la palabra no es decepción, pero sí, ni siquiera preocupación, como que, no sé, como que me esperaba algo más, la verdad. Porque vamos a ser honestos, todos sabíamos que el Manchester City iba a ganar, pero por solo 2-0 ante un equipo que, ok, está bien, va bien en su división, que sé que es un equipo que va en tercera división, pero no sé, ok, entiendo, íbamos con el equipo B prácticamente, pero no sé, como que me dejaron más dudas que certezas, la verdad. Y bueno, a eso sí, voy a hacer algo distinto el día de hoy, al ser un equipo que sinceramente no puedo como calificar seriamente, no por faltarle respeto al rival, sino porque, viejo, son equipos y bueno, también divisiones, para que van a andar con cosas, pero son equipos completamente distintos. Creo que aquí voy a calificar a los jugadores, en vez de por nota, sino ¿están aptos para el equipo titular o no? En ese sentido voy a realizar este análisis, bueno, empezando siempre con la calificación individual de jugadores, así que empecemos. James Trafford, ¿está o no está para el equipo titular? A ver, si hablamos del partido en sí de James, que vuelvo a insistir, obviamente no lo voy a calificar porque, viejo, entre un equipo de primera división y de tercera, que independiente que va bien, hay mucha diferencia, como que no da perdón para la palabra, no da para calificar en lo personal. Pero hablando del partido en sí, James Trafford, la verdad que fue un partido normal de James. Eso sí, hubieron dos pelotas ahí que se le pifiaron en los corners, pero aún así tampoco es que haya hecho mucha cosa, no porque yo que sé, James Trafford no hizo nada, sino porque las veces que llegaba a Salford, pucha, muy rara vez terminaban en remate de arco y si terminaban James Trafford simplemente ni siquiera tenía que volar, por así decirlo, para atajar, sino que simplemente agarrar la pelota y listo. Bajo esa premisa, la verdad es que es un buen suplente, pero la verdad y honestamente no da para ser titular. Al menos entre él y Gianluigi Donnarumma hay una pero enorme diferencia. Ahora pasamos con la saga defensiva. Bueno, aquí digamos que también voy a hacer una excepción más que nada porque, a ver, jugó de titular y para mí sorpresa en realidad, y creo que para muchos. Max Allen jugó, o sea, no para sorpresa de que iba a jugar, sino que jugó de lateral por derecha. Pero bueno, lamentablemente se termina lesionando. Esperemos que no sea una lesión grave. Y jugó creo que aproximadamente unos 14, unos 15, 20 minutos, creo, si mal no recuerdo. Terminó siendo sustituido por Mike Aidoo, perdón. Pero bueno, sinceramente, de todas formas, antes o después de la lesión, la verdad es que quieren que les diga, Max Allen está... A ver, jugó, por así decirlo, bien o normalito este partido, pero porque, seamos sinceros, es un equipo de tercera, o sea, no chingues. Pero la verdad, y evidentemente no les da para el equipo titular. Pasamos con el Husanov, que mire, si lo más seguro es que en este apartado muy seguramente diga partido me o partido normal, porque la verdad ha sido un partido en el cual, y de manera muy resumida, todos los jugadores, pero absolutamente todos los jugadores, como que anduvieron leseando, o sea que no se tomaron en serio el partido, cosa la cual la verdad es que yo no reclamo nada porque es que yo los entiendo, o sea, un equipo de tercera división obviamente no van a querer arriesgarse sus piernas, por así decirlo, o gastar toda su energía. En ese sentido yo lo entiendo, pero en algunos de verdad como que se notó, no voy a decir un bajón, pero como que una falta de ganas de jugar y otros que dentro de lo que cabe intentaron, pero que tampoco le pusieron mucho esfuerzo. Y en esta ocasión, Husanov, digamos que jugó inclusive me atrevo a decir que pese a que se le destaca por su velocidad, encuentro que hubieron algunas contras que le ganaron muy fácilmente, pero, ay sí, estaba bostezando, pero la verdad es que no es un partido que haya desentonado, tampoco es que le hayan llegado tanto y las veces que llegó su compañero de saga, que en esta ocasión fue John Stones, lo acompañó bastante bien, y posteriormente Mark Gay.
Pero la verdad, partido me. Y por si me preguntan si le da para el equipo titular, en stream, digamos que sí y no. Sí, tipo, por las características que te ofrece Husanov, pero a su vez no por precisamente esa falta de personalidad, por así decirlo, que tiene en el campo. Y ahora pasamos por John Stones, que después de prácticamente 2 meses vuelve a jugar. Partido normal, la verdad. Me atrevo a decir que un poco más firme que el de Husanov porque dentro de lo que cabe al menos estaba en su posición, pero tampoco es que haya hecho la gran cosa, la verdad. Y evidentemente aquí es que ni siquiera es necesaria la pregunta y no le da para ser titular. No necesariamente porque es malo, aunque evidentemente hay un bajón en su nivel, sino por el simple hecho de que prácticamente John Stones es un jugador con el cual no puedes contar mucho porque o se te lesiona o directamente anda fatigado físicamente, como por ejemplo es el caso de Nathan Ake. Y pasamos, al menos para mí, con diferencia con el mejor de la saga o sea, defensiva. Disculpen, la verdad es que no dormí mucho anoche. Ryan Aït-Nouri, no solo por, bueno, en realidad fue autogol, pero no solo por el gol, por así decirlo, que hace, entre muchas comillas, sino porque al menos fue el que más garra le puso, más intensidad le puso. Evidentemente y defensivamente no es lo suyo para nada. Cosa la cual digamos que ahí sí que como que cuestiona un poquito a Nuri que por favor entrene, aunque sea al menos el uno contra uno, porque, ok, entiendo que su faceta poderosa es la ofensiva, ahí no me cabe duda alguna. Pero, viejo, con todo respeto, que te pasen locos de tercera división, es decir, oye viejo, ya, po. Ponte a entrenar, Ryan. De verdad, ponte a entrenar. En ese sentido, para mí, bueno, evidentemente, digamos que fue de los pocos, por así decirlo, titulares que jugaron este partido. Y obviamente la respuesta es sí, sí le da para el equipo titular. Con la única diferencia, y notoria diferencia, que por favor empiece a entrenar lo que es la faceta defensiva, porque está bien, un lateral también puede atacar, pero también un lateral debe defender. Y ahora pasamos con el mediocampo, empezando por Rico Lewis, que oye, de verdad, disculpen de antemano si bostezo mucho en este video, la verdad es que, bueno, insistir, sinceramente no dormí mucho anoche. Pero bueno, detalles. Rico Lewis, la verdad, partido normal tirando para bueno, sinceramente. Aunque evidentemente yo creo que pucha, ¿qué quieren que le diga? Ante cualquiera vaya, ante cualquiera de tercera división juega bien, pero no, aquí la verdad Rico Lewis estuvo bien, estuvo conexo. Es verdad que digamos que el primer tiempo estuvo algo desaparecido y ya en el segundo intentó más, pero partido bueno, no significa que yo que sé. Pese a ser un partido bueno, no, le da para jugar siempre de titular o para, aunque sea hacer una opción, no, la verdad es que no. No está para el equipo titular y bueno, sobre todo en esta temporada ya se ha dejado mucho entrever que Rico Lewis, ok, es un jugador que le pone garras, pero, o sea, las ganas, perdón, pero, a ver, digamos que a veces peca también un poco también peca bastante de confianzudo, en el sentido de que a veces como que la hace larga y nunca suelta el pase. Y ahora pasamos con Nico González, la verdad, Nico... partido normal, la verdad, nuevamente otro partido normal, con la diferencia de que Nico, al menos esta vez, digamos que intentó, por así decirlo, proponer algo en mitad de cancha, porque intentaba dar unos pases para adelante, pero bueno, evidentemente, como todo el equipo estaba, como por así decirlo, falto de ganas, algunos ni siquiera corrían, o al menos el primer tiempo, literalmente el Manchester City te generaba jugadas sin necesidad de correr. De hecho, el propio Bambino decía que literalmente el Manchester City ni caminaba y aún así, o sea, perdón, ni corría y aún así te genera mucho peligro. Esto para que se hagan una enorme diferencia entre un equipo de Premier League que más encima de los más poderosos contra un equipo que va bien en tercera división, creo que más específicamente van en la posición número 4 creo, pero aún así, a ver, tercera división. Pero aún así, partido normal de Nico. Para mí, personalmente, sigue siendo el 5 titular del Manchester City, pero bueno, si van a empezar a confiar más en Rodrigo, bueno, tampoco es que me queje mucho, pero sinceramente, partido normalito. Y luego empezamos, o sea, y luego terminamos con Ryan Cherky, que de los del medio campo fue para mí el que más propuso, el que de verdad
más ganas le puso, no solo por la calidad, sino también por las ganas. Para mí, no sé si estarán de acuerdo conmigo, para mí era el único que de verdad quería golear en este partido, porque la cantidad de pases que le dieron a muchos, especialmente uno de Antón Semeño, que si no fuera por el palo, estaríamos hablando ya de una goleada en estricto rigor. La verdad es que buen partido de Ryan Cherky, se nota que un tipo que le pone ganas, pero muchas, muchas ganas, y que para mí, por insistir, era el único que, o sea, obviamente quería, no solo era el único que quería ganar el partido, sino que quería, era el único que para mí de verdad quería golear, por así decirlo, quería que este resultado fuese más abultado, y evidentemente, bueno, es verdad que últimamente no ha sido del todo titular, pero para mí una fija, por así decirlo, para que sea parte del equipo del Manchester City. Y bueno, luego pasamos con la... Bien, disculpas. Ahora pasamos con la saga ofensiva del Manchester City, empezando primeramente por Phil Foden, que para mí, entre los dos, digamos que fue... No, mentira, la verdad, para mí no fue el más flojo, sinceramente. Pero tampoco fue el más bajo, por así decirlo. Intentó y no le salió. Hubo una que literalmente Cherky le da el pase, pero se tarda muchísimo. Bueno, también culpa de Ryan Cherky, la verdad, pero aún así, Phil Foden en vez de, yo que sé, perfilarse, como que le dispara de una y es como, Phil, simplemente perfílate y dispara. No dispares de una porque te van a bloquear. Así que, bueno, evidentemente, y me duele decirlo, ahora mismo no está como para equipo titular y me da pena porque Phil Foden empezó bien la temporada y ha bajado y ha pegado un bajón increíble, pero bueno, evidentemente todos sabemos de la enorme calidad que tiene la joya inglesa, pero bueno, por ahora mismo no da para el equipo titular. Y bueno, también tenemos a Tierney Reinders que esta vez jugó por banda. La verdad, para mi sorpresa fue uno de los que más intentó. Pero tipo, en estricto rigor, de verdad que lo intentó. De hecho, hubo una que literalmente se queda uno contra uno que se le escapa la pelota, pero que me sorprende, la verdad, la facilidad con la que llega Tijani Reinders al área. En el sentido, es un jugador que, la verdad, fue de más a menos. Ahora digamos que está como más o menos regular, pero... La verdad es que es un jugador que es muy interesante porque es volante, pero también te puede llegar a bastante al área. En ese sentido, interesante lo de Tyrion Reinders, pero evidentemente no le da para ser titular ni mucho menos. Y finalmente pasamos con Omar Marmuch, que para mí de la saga ofensiva, para mí fue el más flojito, la verdad, sinceramente, porque bueno, también en su defensa prácticamente lo marcaron absolutamente todos los de la saga, o sea, defensiva de Salford, literalmente no tuvo ni siquiera oportunidades serias para siquiera hacer un desborde porque lo marcaban, pero... Oh, Dios. Bueno, si aún no está viendo este video, por favor que haga un recuento de cuántas veces bostezó, porque parece que de verdad me hace falta dormir un poquito hoy día, o al menos esta noche. Pero la verdad, muy flojo Omar Marmoush, sinceramente. Vuelve a insistir también en su defensa, lo marcaron prácticamente todos los centrales de Salford, pero aún así, quitando ello, la verdad es que Omar no se destacó en lo más mínimo. Ahora mismo, por el nivel que acaba de dar, evidentemente no le da para ser titular, pero bueno. Bueno, digamos que por la lesión de, ¿cómo se llama? De Jeremy Doku, para mí, una de las opciones a la banda, o que directamente Antoine Semenyo se la ocupe. Y bueno, la verdad yo no tiendo a hablar mucho de los cambios, sinceramente, pero en esta ocasión sí que es necesario, más que nada porque para ver qué tan bien rindió los titulares a comparación ¿cómo decirlo? A comparación de los que estaban en el campo, que la mayoría eran suplentes, o sea, aparte del equipo B, bueno, entró por una lamentable lesión, esperemos, bueno, si tiene, esperemos que sea corta, de Max Alleyne, Ryan McDougall. La verdad, chiquillo que interesante, tiene cositas, eso sí, un poco morfón, la verdad, y un poco desobediente, porque varias veces lo vi que entre él y Ryan Cherky como que se daban instrucciones, pero ninguno se hacía caso, la verdad. Igual hay que entender que Mike Doe tiene 17 años, o sea, muy joven, obviamente está recién iniciando su carrera, pero cositas sí interesantes, pero evidentemente no le dan, la verdad, para no para ser titular, pero igual lo tendría ojo por ahí. Luego entraron Nico Riley, Mark Gay, Anton Semenyo, empezando uno por uno. Nico Riley, la verdad,
Partido sólido, la verdad. Para mí arregló bastante, por así decirlo, lo que vendría siendo como la parte defensiva Ryan Cherky, que la verdad en un momento del partido literalmente todo se paseaba la banda de Cherky, o sea, de Cherky, perdón, de Inuri, que en buen sentido sabe atacar bien el argelino, pero defender no defiende un carajo, las cosas como son. Y en ese sentido Nico Riley lo arregló bastante. Antoine Semenyo, que para mí, otro que le puso ganas, sinceramente. Y un jugador que, bueno, si te me gusta mucho porque yo qué sé, no es un jugador que tú digas, oh, wow, desequilibra bastante, ni mucho menos. Pero es un jugador que le pone ganas, pone cuerpo. O sea, la verdad, en ese sentido, muy bien Antoine Semenyo. Inclusive tuvo la oportunidad de hacer un gol, pero lamentablemente el palo le dijo que no. Pero la verdad es que interesante, evidentemente es uno de los titulares, pero le pone garra. Eso es lo que a mí me gusta, sobre todo de los nuevos fichajes, que lleguen y que al tiro, por así decirlo, como que se comprometen con el equipo, que pongan ya todo de una. Y también entró Mark Gay, que, bueno, obviamente, digamos que salió en reemplazo de John Stones, no necesariamente porque John Stones estaba jugando mal, sino más que nada porque como viene de una lesión, obviamente, evidentemente Pep Guardiola prefirió no arriesgarlo del todo. Y la verdad que Mark Gay jugó un muy buen partido, la verdad. Muy buen partido. Te das cuenta de que es un jugador, al menos de la saga defensiva, que es diferencial. Porque es de los locos que te sale a jugar. No se queda, por así decirlo, atrás a esperarte, dar el pase. No, el loco de verdad sale a jugar, intenta crear jugadas, da pases largos. Muy bien, Mark Gay. Muy, muy bien. Y finalmente los últimos minutos, los minutos finales, creo que del minuto 75, 74 por ahí, entra Rodri por Nico González, me imagino yo que para darle descanso a Nico. Y la verdad es que Rodri estabilizó completamente el mediocampo, la verdad. No digo que Nico había hecho, vaya, un mal trabajo vaya, ¿cómo decirlo? En mantener el mediocampo, pero la verdad es que muy bien, la verdad. Dios, yo creo que por ahora llevo como 5 bostezos, creo. No sé. Pero la verdad mantuvo bien el medio campo Rodri. Y obviamente es titularísimo. Pero para mí personalmente el 5 titular sigue siendo Nico González. Y pues bien, ese ha sido como el uno por uno de los jugadores. La verdad es que el partido empezó raro, la verdad, no lo voy a negar. Porque sí, íbamos ganando y todo, pero si se lo ponen a pensar, al menos en el primer tiempo, técnicamente no hemos rematado ni una sola vez el arco. Porque, pero y tú dirás, o sea, ustedes dirán, David, pero ¿cómo es eso posible si te iba ganando 1-0? Sí, pero íbamos ganando, pero porque era un autogol. No, no vengamos con cosas, pero aún así. Eh, Partido raro, la verdad se nota evidentemente que los jugadores, al menos los que los que entraron a jugar de titulares para este partido, evidentemente estaban todos con, perdón, la expresión, estaban todos con la paja, en el sentido de que nadie quería jugar este partido. Y ya al segundo tiempo como que empezaron a reaccionar, pero lamentablemente empezaron a reaccionar, pero porque Salford se dio cuenta que en Manchester City no les estaba tomando en serio este partido. Y cuando ya empezaron las llegadas de Salford, que fueron pocas, pero igual, pocas, pero decisivas. Ahí en Manchester City como que recién empezó como a jugar en serio hasta los minutos finales, que finalmente aseguran con el 2-0 a favor, bueno, que anota Marquey, que a su vez también es el primer gol que hace con la camiseta del Manchester City. Pero bueno, la verdad, en resumen, el primer tiempo fue un primer tiempo raro y el segundo tiempo despertamos, pero más que nada porque ya estábamos dando mucho jugo, la verdad. Y pues bien, ese ahora sí ha sido como el post partido del día de hoy. Se vendrá para mí un interesante partido también en el Etihad Stadium, como lo es en el Manchester City versus Newcastle. Evidentemente voy a hablar más en profundidad de ese partido en su respectivo video previa, que será para el día 21 de febrero, creo que el próximo sábado o domingo, creo. A ver, déjeme ver. Sí, para el próximo sábado, así que hay que esperar una semana. Una semana que para mí, la verdad, al Manchester City le viene bastante bien esta semana largo de descanso, más que nada porque ahí te das cuenta que de verdad, nada que ver, pero ahí te das cuenta que clasificar entre los 8 primeros de Champions League es una ventaja enorme porque tienes al menos prácticamente 1 o 2 semanas de descanso para, vaya, para empezar a recuperar jugadores o a reponerse. En ese sentido, genial, muy genial. Y obviamente esperemos que Manchester City se tome en serio este compromiso, que me imagino que sí se lo van a tomar, porque una cosa, y con todo respeto, es Salford que va bien en tercera división, pero no es la gran cosa.
Y otra cosa, Newcastle, que es verdad que viene irregular, pero Newcastle es un equipo que igual te puede perjudicar bastante. Y pues bien, ese ha sido el post partido del día de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y escribir algún comentario. Si este partido dejó muchas dudas para ustedes o creen que simplemente por ser el equipo B, creo que no deberíamos preocuparnos, ustedes escriban. En este canal está habilitada la sección de comentarios, así que aprovechen. Y pues bueno, ahora sí, me despido de ustedes. Chao, chao.